Me gustaría compartirles que el objetivo de hoy es identificar las características generales de los seres vivos, como la nutrición, la respiración, la reproducción y la relación con el medio. ¿Están listos para iniciar la clase? Sí, listísimos. Estamos muy listos, maestra. Muy bien, pues para comenzar nuestra clase, los invito a que veamos el siguiente video. Hola, bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy hablaremos de algunas características de los seres vivos. A la variedad de seres vivos que se encuentran en la Tierra se le llama biodiversidad o diversidad biológica. Todos los seres vivos se relacionan e intercambian materia y energía con el medio que los rodea. Se alimentan de lo que hay en su entorno, respiran el aire que hay en el medio ambiente y a su vez desechan energía y materia que modifica el medio en el que vive. Por ejemplo, cuando un ave se refugia en un árbol, come de sus semillas, modificando así la composición del árbol. Los seres vivos provienen de otros seres vivos y se reproducen transfiriendo sus características a sus descendientes. Todos los seres vivos captan estímulos del medio y responden a ellos. Respiran, se alimentan y generan desechos que sirven a otros. Todos estamos en la Tierra y debemos siempre proteger a los demás seres vivos, respetar sus espacios y convivir en armonía. Nos vemos y hasta la próxima. Los seres vivos comparten una serie de características que les permiten diferenciarse de aquellos elementos no vivos. Aunque estas características son comunes a los seres vivos, se concretan de manera diferente según el tipo de ser vivo que se trate, ya sea una bacteria, hongo, protozoario, vegetal o animal. Maestra, ¿cuáles son estas características de los seres vivos? Muy buena pregunta, Ale. Como primera característica, vamos a hablar de la respiración. La respiración es un proceso mediante el cual los seres vivos intercambian gases con el medio externo. Consiste en la entrada de oxígeno al cuerpo de un ser vivo y la salida de dióxido de carbono de este mismo. La respiración suministra la energía al organismo del ser vivo para realizar sus funciones. Todos los seres vivos respiran de diferente manera según las características. Entonces la respiración es la entrada de oxígeno, pero me surge una pequeña duda. ¿También los seres vivos que viven en el agua respiran oxígeno como el que está en el aire? Sí, Tom, también necesitan oxígeno, pero lo obtienen disuelto en el agua y regresan el dióxido de carbono a ella. ¡Wow! Maestra, ¿y quién se encarga de generar tanto oxígeno para todos los seres vivos que vivimos en el planeta? Pues muchos seres vivos realizan esta función, pero sobre todo las plantas. Por eso a los ecosistemas como bosques y selvas se les llama pulmones, ya que a partir de la fotosíntesis se genera el oxígeno, aunque también hay microorganismos marinos que cumplen esta función. Ah, ya entiendo un poco más, maestra. Aunque todos los seres vivos respiramos, también necesitamos de otros que generan eso. Muy bien, Tom. ¿Les parece que continuemos con la siguiente característica de los seres vivos? Claro, ¿cuál es, maestra? Sí, ¿cuál es? Los seres vivos intercambian y obtienen materia y energía con el medio, y como resultado de ello lo modifican. A este proceso se le llama nutrición. Mediante este proceso, los seres vivos adquieren los nutrimentos necesarios para subsistir en el medio. Sin embargo, hay algunos seres vivos que generan su propio alimento, como las plantas, y otros se nutren de otros seres vivos. Mi mamá me dijo que la telaraña sirve para que la araña pueda atrapar a algunos insectos como moscas o mosquitos y que después se los come. Así es, Tom. Cada ser vivo genera un mecanismo para nutrirse. Hay seres vivos que producen su propio alimento y otros que se alimentan de otros seres vivos. Y como en la respiración, en la nutrición los seres vivos también interactúan entre sí y el medio en el que viven, porque a partir de eso es que sobreviven, ¿verdad, maestra? Es correcto, Ale. Hasta los seres humanos necesitamos de otros seres vivos para poder sobrevivir, ya que nos nutrimos de ellos y también respiramos gracias a ellos. Sí, como la araña que observa en la planta. Ella se come a los insectos que caen en su telaraña, ¿verdad? Así es, Tom. Las arañas usan sus telarañas para atrapar e inmovilizar a sus presas. Pero la telaraña también les ayuda a la reproducción. Por ejemplo, algunos machos colocan ahí el esperma y después las hembras colocan los huevecillos para que estos sean fecundados. ¿Y así es como nacen las arañas? Sí, y así podemos hablar de la siguiente característica de los seres vivos, la reproducción. Los seres vivos provienen de otros seres vivos, pudiendo reproducirse y transferir sus características a sus descendientes. La reproducción es la forma mediante la cual los seres vivos producen nuevos seres vivos y se propaga la especie.
La reproducción depende en mucho del ser vivo. Los invito a observar el siguiente video para conocer en qué consiste la reproducción. ¿Este pavo real es una hembra o un macho? ¿Por qué será que extiende las plumas de su cola y agita sus alas? Este pavo real es un macho, y lo sabemos porque tiene enormes y vistosas plumas en su cola. Los machos de pavo real hacen un cortejo para llamar la atención de las hembras, y después son las hembras las que lo eligen. Este es un ejemplo de la adaptación para la reproducción. ¿Quieres conocer más del tema? ¡Acompáñame! Ciencias y tecnología, biología, primer grado, bloque 1, 3. Las funciones comunes de los seres vivos. Reproducirse y sobrevivir. A través de millones de años de evolución, los seres vivos hemos desarrollado conductas y estructuras o funciones específicas para reproducirnos y sobrevivir. Estas adaptaciones se pueden apreciar en las diferencias entre machos y hembras de diversas especies. Por ejemplo, algunos machos pueden ser más coloridos que las hembras, como los patos mandarín y los quetzales. Otros, tener plumas largas como los gallos de pelea y los pavos reales. O bien, tener melenas que cubren sus cabezas como los leones. Incluso tener cuernos largos y fuertes como los borregos cimarrones y las gacelas. De manera particular, como resultado de su adaptación, los machos tienen conductas más activas y emiten sonidos como cantos o fuertes gruñidos. Una conducta peculiar de los machos es que se enfrentan entre sí para ganar un territorio y quedarse con la hembra. Ah, pero las hembras también eligen. Después del cortejo, son las hembras las que escogen al macho que más lució para aparearse con él. Ahora, te invitamos a conocer dos ejemplos de adaptación, uno de la reproducción y otro del cuidado de las crías. ¿Sabías que el cortejo es una adaptación fundamental para el apareamiento y reproducción de las palomas? La paloma macho corteja a la hembra la mayor parte del año. Primero, los machos cortejan a las hembras hasta que se establecen con una pareja y luego solo para aparearse. Ahora veamos en qué consiste. Durante el cortejo, el macho hincha las plumas de su cuello, inclina la cabeza y da vueltas alrededor de la hembra mientras emite un sonido peculiar. Después despliega su cola y la arrastra mientras corre detrás de la hembra. Una vez que están juntos, la hembra pone su pico dentro del pico del macho. Y finalmente, el macho se posa sobre la hembra para aparearse. Después del apareamiento, a veces el macho hace un vuelo a manera de ostentación y aplaude con sus alas 2 veces. Tiempo después, la hembra pone 2 huevos blancos, de los que nacen sus crías, y ambos padres cuidan de ellas. Este es un ejemplo de adaptación a nivel de la conducta reproductiva. Veamos el otro caso. ¿Has escuchado hablar de la ranita Rhinoderma darwini que fue descubierta por Darwin en los bosques de Chile? Esta especie llama la atención porque el macho es el que cuida los huevecillos. Él tiene un saco que va de la garganta hasta la ingle, en el cual deposita los huevos con su lengua. Cuando las crías nacen, se alimentan de los restos de la yema de los huevos y de las secreciones con nutrientes generadas por su progenitor. Una vez que las crías alcanzan 1 centímetro de largo y las colas se han reducido, son finalmente liberados. De esta manera, la ranita Rhinoderma darwini se ha adaptado y ha logrado reproducirse y sobrevivir. Existen diversas adaptaciones relacionadas con la reproducción. Por ejemplo, las estructuras, colores y conductas que han adoptado los machos de diversas especies, no solo para diferenciarse de las hembras, sino para llamar su atención, pelearse con otros machos, ser elegidos por una hembra y aparearse. Ahora, te invitamos a que observes a los animales que hay en tu comunidad. Identifica a los machos y a las hembras de algunas especies y conoce sus adaptaciones reproductivas. Interesante, maestra. Sí, es increíble la diversidad de formas en que los seres vivos se reproducen. Así es, como pudimos ver, la reproducción de los seres vivos está asociada a la adaptación y sobrevivencia de los seres vivos. Maestra, ¿ya podemos sacar el dato interesante de hoy? ¿Sabías que en los ecosistemas hay seres vivos que ayudan a otros seres vivos a reproducirse? Se trata de los polinizadores, responsables de la reproducción sexual de más del 80% de las plantas terrestres. ¡Wow! ¿Qué, maestra? Polinizadores, Ton. Vamos a ver un video para conocer más de ellos. Sí. Pero, ¿qué es un polinizador? Las plantas tienen un pequeño problema para reproducirse. No pueden moverse para buscar pareja. Sin embargo, para la gran mayoría su problema se ha solucionado mediante las flores. De colores brillantes, dulce aroma y jugoso néctar, las flores atraen abejas, abejorros, mariposas, colibríes e incluso murciélagos.
es decir, atraen a los polinizadores, los cuales, después de haberse posado en las flores, se despiden llenos de polen, que son células masculinas finas como el polvo. Las nuevas flores visitadas son fertilizadas al recibir el polen que se ha quedado pegado en las alas o en las patas de estos visitantes distinguidos. A este proceso se le llama polinización o fecundación cruzada. En muchos casos, la vida de las plantas y de sus polinizadores está tan íntimamente ligada que no pueden vivir las unas sin los otros. Gracias a la polinización, las flores producen frutos con semillas de las cuales nos alimentamos y también producen una nueva generación de plantas. ¡Ay, wow! Maestra, ¿será que cuando me acerqué a la araña sintió que yo era un polinizador? Ay, Tom, pues a lo mejor sí. Lo que hizo la araña cuando te acercaste a ella fue protegerse. Pero yo no quería hacerle daño. Seguro la araña te vio como una amenaza y mejor se refugió, ¿no crees? Otra característica de los seres vivos es la relación con el medio. Los seres vivos responden hasta cierto punto a los cambios detectados en su ambiente. Además, cuentan con receptores especializados que les permiten captar diferentes estímulos del medio y reaccionar frente a ellos. Entonces, ¿todos los seres vivos se protegen de lo que los pueda dañar? Así es, Tom, pero también esta característica les permite estar atentos a sus presas. Puede ser. Hablando de la araña que encontró Tom, yo sabía que la telaraña actúa como un sensor de movimiento, lo que ayuda a las arañas a saber si una presa está cerca o ha caído ahí. ¡Qué padre información! Yo solo me imaginaba que la telaraña servía a las arañas para moverse por las superficies. Es cierto, Tom. Esa también es otra función de la telaraña, la cual tiene que ver con esa característica de los seres vivos, la relación con el medio. Vamos a conocer más sobre esta característica en el siguiente video. Los vivos respondemos a los estímulos del ambiente, debido a que poseemos unas estructuras llamadas receptores. En las plantas y los invertebrados, los receptores están formados por una o varias células, mientras que en los vertebrados son órganos especializados que se ubican en la piel, en los ojos, la nariz, la boca y los oídos. Los receptores son capaces de percibir y responder a diferentes estímulos externos, como los sonidos, los olores y los cambios de temperatura, de presión y de luz. ¿Cómo responden las plantas a los estímulos externos? Las plantas responden de diferentes maneras a los estímulos externos del ambiente. Por ejemplo, mediante los diversos tipos de tropismo. Como el fototropismo, cuando la planta responde a los estímulos de la luz y crece hacia ella. El hidrotropismo, que tiene lugar cuando la raíz de las plantas busca una fuente de agua. Y el geotropismo, que se da cuando el crecimiento de las raíces se dirige hacia abajo por la acción de la gravedad. Otro tipo de tropismo, que solo se presenta en algunas plantas, es el heliotropismo, que ocurre cuando la planta se mueve para seguir la dirección del sol. Veamos cómo ocurre esto. Las flores heliotrópicas, como el girasol, siguen la ruta del sol, de este a oeste, durante el día, y hacen movimientos para regresar en sentido contrario por la noche. ¿Qué te parece? Y por último, tenemos al tigmotropismo, el cual ocurre cuando las plantas crecen sobre una pared vertical, como en el caso de la hierra. ¿Alguna vez has visto a una planta moverse? Regularmente los movimientos de las plantas son imperceptibles a la vista. Sin embargo, hay algunas excepciones. Vamos a conocer una. Algunas plantas responden al tactismo, es decir, al estímulo que tiene lugar cuando las tocamos. ¿No me crees? Pues te invito a observar a esta planta, la mimosa púdica, más conocida como dormilona. Si tocamos sus hojas con el dedo, podemos ver claramente cómo se cierran y después se abren. Esto se debe a que las mimosas tienen receptores específicos que responden a la acción del tacto. ¿Conoces otras plantas que reaccionen como la mimosa púdica? Ninguno de los seres vivos podemos vivir ajenos a lo que ocurre en nuestro medio ambiente, debido a que tenemos receptores que captan señales y responden a los estímulos externos. Las respuestas a los estímulos del ambiente son producto de millones de años de evolución. ¿Te gustaría investigar sobre la respuesta de las plantas a la luz? Para tu investigación, consigue 2 plantas iguales y del mismo tamaño. Coloca una planta cerca de una ventana y la otra en una parte oscura de tu habitación. Durante 15 días, mide las plantas cada tercer día. Observa sus cambios y escribe tus conclusiones. ¡Adelante! Como puedes ver, Tom, los seres vivos son sistemas complejos en constante interacción con su medio. Todos tienen y tenemos una función y contribuimos al equilibrio de los ecosistemas. Ya veo, maestra. Por eso no debemos pisar a las arañas o algún otro insecto, por más pequeño que sea. Todos los seres vivos tienen una función. Muy bien, Ale. Qué bueno que lo pienses así. ¿Por qué algunos seres vivos solo están en determinado lugar?
Acuérdate, Tom, que habíamos hablado de los ecosistemas y cómo es que cada uno tiene un clima, un relieve, una fauna y flora en particular. Por ejemplo, en el desierto no podría vivir un oso polar. En esta clase hemos terminado con cuáles son las características de los seres vivos.